Esta lectura de la economía peruana desde 1950, buscando una sociedad mejor. El capítulo que tenían que leer era este 7, que es desarrollo dirigido por el Estado. Y es muy interesante porque en muy pocas páginas, en 14 páginas, o en realidad 28, porque es en dos, o sea, estás acá en dos, ahí se ve dos, ¿no? En 28 páginas, un poquito menos, y nos hace un recuento interesante de varios gobiernos desde el Belaúnde, desde el primer Belaúnde. Belaúnde tuvo dos gobiernos. El primer gobierno de Belaúnde, luego viene Velasco. Velasco le hace un golpe a Belaúnde. Luego de Velasco viene Morales Bermúdez. Luego Morales Bermúdez, hacia el final de su gobierno, hace una transición democrática hacia la Constitución. Y luego de hacer la Constitución del 79, mandan a elecciones. Y en esas elecciones vuelve a entrar nuestro amigo Belaúnde, y luego entra García y finalmente ahí se queda el texto, ¿no? Pero luego ya viene. Y bueno, entra un poquito acá, si no mal recuerdo, sobre por qué. eh, bueno, en general se pregunta el texto, ¿cómo desde el Estado estos gobiernos han impulsado el crecimiento o el desarrollo, ¿no? Y si se dan cuenta, todos los gobiernos hayan tenido un corte de izquierda, de derecha, un corte más conservador, han buscado impulsar el desarrollo desde el Estado. Algunos de una forma más activa, otros quizás más reguladores nomás, otros de direccionar la producción y las exportaciones, pero todos han tenido un grado de impacto o de intento de forzar un crecimiento. Por ejemplo, a mí se me ocurre el Velasco, que tenía esta idea de las industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Que es la ICI. Esta idea no es una idea que se le ocurrió a, a Velasco, es una idea que ya venía de la CEPAL. La CEPAL fue un grupo, una comisión para Latinoamérica que fue creada internacionalmente para dar recomendaciones a los países en vía de desarrollo para que se industrialicen. Y la idea de esta ICI era que los países dejen de importar ciertos productos y los produzcan en su país. Para eso tenían que hacer algunos ajustes en la economía, ¿no? Como prohibir las importaciones de ciertos bienes y también dar incentivos a los empresarios peruanos para que produzcan. Eso es lo que hizo Velasco. Prohibió el ingreso de ciertos productos, por ejemplo, automóviles. No se podrían importar automóviles, pero a cambio de eso le dio incentivos a que las empresas puedan producir automóviles. Los primeros años de este intento fueron interesantes. Hubo crecimiento. Lo que hicieron los empresarios es comprar partes de automóviles de otros países, de China, de Japón, y lo ensamblaban en Perú. Entonces tú comprabas tu auto que decía hecho en Perú, pero en realidad era solamente ensamblado en Perú. Las partes venían del exterior. Y bueno, eso generó como que una creciente industria manufacturera. Igual en otros sectores cosas parecidas sucedieron, pero si ustedes se pueden a pensar un poquito y a reflexionar sobre esto, en realidad ya no se importaban automóviles, sino se importaban partes de automóviles. Entonces no es un gran cambio, ¿no? Porque en realidad el valor agregado que le pones en el Perú es el ensamblado, y el ensamblado en realidad es una mínima parte del costo del automóvil. Entonces en el largo plazo esto no fue sostenible. En lugar de importar bienes finales, se importaban bienes intermedios. La idea era interesante, como les dije. En el caso de Perú fracasó, pero en otros países sí dio frutos. Por ejemplo, Corea del Sur hizo lo mismo que Perú, pero Corea del Sur hizo esta ICI como más focalizada. Escogió unos cuantos productos
y aplicó la ICI a esos productos. En el Perú lo que hicimos fue aplicar ICI a todo. Entonces, en realidad la ICI no es una idea descabellada, tiene resultados, el problema es cómo se implementa. Y es por eso que cuando han leído el texto, seguro han visto de que en los gobiernos en el gobierno Belaúnde aumentó las importaciones un montón y las exportaciones cayeron. Los primeros años no tanto, pero sí los años posteriores. Es exactamente este desequilibrio económico que se genera por estas acciones que lleva a Morales Bermúdez a, a tomar el poder. En realidad, los que gobernaban el país era la junta de gobierno que estaba conformada por militares, por los jefes de las fuerzas militares del país. Y entre ellos, que eran 3 o 4, 4 creo, elegían a uno de ellos para que se consagre como presidente. Entonces, cuando hubo el golpe a Belaúnde, entre esos 4 eligieron a Velasco. Una vez que Velasco empezó a tambalear en su gobierno, además estaba un poco enfermo y ya no se le veía con tantas fuerzas, tenía una enfermedad que luego lo llevó a operarse y finalmente murió de esa enfermedad. Entonces, esta junta de gobierno decidió cambiar a la cabeza, que era que era Velasco, por Morales Bermúdez. Es como si fuera un solo gobierno, solamente que la cabeza cambió. Y Morales Bermúdez desmanteló gran parte de lo que hizo Velasco, por ejemplo, la reforma agraria, que Velasco la hizo. Morales Bermúdez desmanteló gran parte de ese plan. La reforma agraria fue un plan que tampoco es descabellado, tampoco es que a Velasco se le ocurrió un día voy a hacer la reforma agraria. La reforma agraria era una recomendación de la CEPAL y en realidad tenía una recomendación era una recomendación con fines capitalistas. Hoy día asociamos a la reforma agraria con izquierda, con proteccionismo, pero inicialmente la reforma agraria nació como una recomendación capitalista. ¿Por qué? Porque en países como el Perú, donde la masa de trabajadores son campesinos, no hay mercado de trabajo. Todos los campesinos están arraigados a sus tierras, no migran, no reciben salarios, están amarrados a la hacienda donde viven. Entonces, una industria que quiere posicionarse en el Perú no tiene de dónde sacar más trabajadores. Entonces, una forma de que que los campesinos se vuelvan obreros era darles libertad, ¿no? Y eso es porque es una de las razones por las cuales se hizo la reforma agraria, para generar una masa de trabajadores. Otra razón es porque en el Perú había un monopolio o un oligopolio de tierras. Y si nosotros recordamos, la competencia perfecta necesita que haya un montón de compradores y un montón de vendedores. Pero en el mercado de tierras había muy pocos dueños de tierras y muy pocos compradores de tierras, porque las tierras eran gigantes, los trabajadores no podían acceder a ahorrar para comprarse una tierra. Entonces, si queríamos un mercado de tierras competitivo, libre y eficiente, teníamos que destruir ese oligopolio, que todos puedan ser capaces de acceder a tierras, ¿no? Como se dan cuenta, lo que hacía la reforma agraria era básicamente crear mercados eficientes. Evidentemente la forma en la que se aplicó no fue la mejor y hubo un montón de errores y se destruyó gran parte de la agricultura de exportación, pero no la agricultura familiar. Eh, Eso es discutible, seguro cada uno de ustedes tiene su, su opinión sobre eso y espero que lean un poco más sobre ese tema, esa época de la historia, para que formen ustedes su opinión. Pero desde el origen, como les digo, la reforma agraria no es un intento de izquierda.
Al contrario, es un intento de hacer capitalista y de industrializar las economías en vías de desarrollo. Sin embargo, un gobierno así militar no era sostenible en el tiempo y es por eso que Morales Bermúdez llama a la transición a un gobierno civilista. Es decir, quería darle el gobierno a los civiles. Pero para garantizar que esa transición sea buena, primero lo que hace es llama a una asamblea constituyente en la cual se redacta la constitución del 79, cuyo presidente de esa asamblea constituyente fue Aya de la Torre. Y luego de eso viene Belaúnde. Belaúnde, que había sido sacado del poder antes, ahora llega con mucha más experiencia, trata de, como arquitecto, él trata de impulsar más las obras de construcción, hace muy buenas construcciones, se preocupa más por el desarrollo urbano. Gran parte de la arquitectura limeña y del centro del país es por iniciativa de ese gobierno. Tiene algo de suerte, algunos tipos de exportaciones empiezan a tener relevancia, tiene buenos ingresos, pero llega un momento en el cual la economía mundial no está bien, hay descontento, entonces la gente ya no quiere a alguien como Belaúnde, quiere a alguien más radical, porque Belaúnde siempre se le vio como una persona muy tibia, que no se atrevía a tomar decisiones. Entonces, luego de Belaúnde buscaron a alguien que sí se atreviera a tomar cosas, que asumiera riesgos, y aparece esta figura de Alan García, joven, eh, muy frío al momento de tomar decisiones, pero igual con un poder de convencimiento grande, y se lo elige, ¿no? Porque, entre comillas, era un outlier, uno que no pertenecía al grupo de los políticos comunes. Y eh, y con nuestro amigo Alan García, él empezó un gobierno con bastantes políticas que hoy llamaríamos proteccionistas, ¿no? Tipo de cambio fijo, eh, prohibiciones a ciertos tipos de importaciones, controles de precios, tipos de cambio distintos para los que exportaban y, y para los que solamente estaban en la economía doméstica, y eso generó desequilibrios. Entonces, gran parte de lo que el texto dice es que, si bien es cierto, estos gobiernos de una u otra forma trataron de generar bienestar social, en la mayoría de casos se despreocuparon por la parte macroeconómica y eso generó desequilibrios en la balanza de pagos, generó desequilibrios en la balanza comercial, y lo más claro de todo eso es lo que pasó con la hiperinflación, ¿no? Alan García, en ese intento entre comillas, proteger la economía doméstica, la economía nacional, eh, de hacer prevalecer la soberanía nacional, rehusándose a querer pagar la deuda externa, todo eso termina al final generando hiperinflación, y eso es el desastre en los años 80, ¿no? Entonces, en base a este texto, que creo que es fácil de leer y que espero que lo hayan leído todos, la actividad de hoy va a ser una actividad un poco larga, por eso quiero que la empiecen de una vez. Así que voy a voy a activar la actividad. Entran en la actividad, descargan la actividad, y acá les dice lo siguiente. Utilizando la información del Atlas of Economic Complexity, vamos a poner acá, Atlas of Economic Complexity, que es de Harvard. Es una base de datos que tiene un montón de información, actual y pasada. Nos dice más o menos qué produce cada país, ¿no? Este país produce más automóviles o produce más minerales. En particular, esta parte no me importa, que es explorar. Lo que me importa es este de acá, que es... No, este sí, este, explore, perdón, sí, explore. Ok.
Y acá me dice, what did Russia export in 2019? ¿Qué cosa exporta Rusia en el 2019? Entonces, yo quiero eso, pero para el Perú. Voy a buscar el Perú. Perú. Y acá me dice, ¿qué cosa exporta Perú en el 2019? Me dice el 20%, que es lo más grande, es oro. Perdón, cobre. Oro, 12,87, ¿no? Acá abajito tienen esta leyenda, que es interesante. Todo lo que está en ese color medio cafecito son minerales. Todo lo que está en amarillo son agricultura. Toda esta parte de acá arriba es agricultura. Todo lo que es acá medio granate es servicios, transporte, turismo, seguros y finanzas. Todo lo que es este naranja medio raro acá es metales. O en realidad son valores agregados de metales, como refinerías y todo eso. Entonces quiero que hagan esto, pero para algunos periodos, para algunos años, me dice. Esto se le llama un tree map. Un tree map es esto, simplemente un rectángulo donde separo información que puede ser compleja, pero de una forma visual más amigable. Eso es un tree map. Entonces quiero que hagan un tree map para cada uno de los 6 siguientes años. O sea, 6 tree map sobre 1965, que es más o menos en la mitad del periodo de Belaúnde, 1972, que es más o menos la mitad del periodo de Velasco, 79, que es más o menos la mitad del periodo de Morales Bermúdez, 82, que es el segundo Belaúnde, 87, que es Alan García. Notar que esos años que he elegido son años más o menos en la mitad del periodo de gobierno de cada presidente, ¿no? Entonces, eso quiero que lo hagan para exportaciones y también para importaciones. Entonces necesito 1965, por ejemplo. Y acá me voy, y acá tengo solamente hasta 1995. Pero puedo ir acá al costadito, donde dice Setting, y acá selecciono que quiero el de 1962 hasta 2019. Y acá me voy a 1900, ¿qué dije? 1900... Perdón. El primero que les pedí es 1965, ¿no? 1965, me voy a 1965. Y acá está. Esto es lo que exportábamos en el Perú. La gran mayoría está en amarillo, perdón, en este naranja medio raro, que son beverage. No, beverage. ¿Qué tiene que ver iron or glamorizings? Estos iron, que son metales, zincs, deben ser, no sé qué debe ser esto. Estos son como metales, pero cuando se exportan metales, por ejemplo el cobre, ustedes pueden exportar el cobre en planchas o pueden exportar en cobre en simplemente tierra, así en polvo. El que es en planchas se le da un valor agregado, ¿no? El que es en tierra nomás se le llama crudo, como dice su compañero, o concentrado, ¿no? Entonces a eso se refiere esta parte. Son simplemente el oro, la plata, pero así, en polvo. Ya recién cuando llegan a otro país, ellos ya lo limpian, separan los minerales y lo convierten en planchas de metal. A eso se refiere todo este gran grupo. Entonces, eso es lo que quiero que hagan. Saquen para 65. Esto está 65, este es 65. Saquen para 72, 77, 82, 87. Este es para exportaciones. Si quieren para importaciones, simplemente debe estar por acá. Acá. Trade Visualization. Sorry, mi inglés. Imports. Y acá están las importaciones que teníamos en el Perú. Entonces, la idea es que exportando eso, acá pueden, no sé,
descargar la imagen, acá, descargan la imagen en formato imagen, y eso lo pegan en su, en sus diapositivas, ponen uno al costado del otro, diciendo este corresponde a tal año, en tal año gobernaba tal presidente. Profe, Y ¿cómo se ponía lo de la imagen? acá, acá abajito dice eh, image download. Y, Ah, ok. Profesor, ¿podría volver a repetir qué años específicamente? Creo que ah, están... está la actividad, no te preocupes. Ay, ok. Disculpa. Entonces, son Sí, pa- solamente tendríamos, no somos por eso. No seis. solamente tendríamos que colocar la imagen, bajar la imagen y colocar los diapositivos y explicar a quién pertenece. Alguien tiene micro prendido. Vamos a hacer. Hola, profesor. ¿Me escuchan? Sí, me estabas preguntando algo, Orima. Sí, sí, soy profesor. Entonces, tendríamos que descargar la imagen y pasarlo a diapositivas y explicar de qué año es. Sí, sí, justo estoy por terminar esa explicación. Ah, ya. Lo primero La es, imagen, lo primero es que descarguen las imágenes, las ordenen bonito, y la segunda parte es que me respondan esto. En base a estos gráficos, describa cuáles serán los productos de exportación más importantes en cada uno de esos años. La composición de esas exportaciones cambió a lo largo de esos presidentes, de esos gobiernos. ¿Por qué cree que cambiaron? ¿No? Por ejemplo, hace un rato les dije que en Velasco, Velasco tenía esta ICI, ¿no? Entonces, es de esperar que en la época de Velasco se importe un montón de bienes intermedios, no sé, como motores, ¿no? Maquinarias, pero no se importen automóviles, ¿no? Porque había esa prohibición. ¿Uh? Quizás en la época de García no se exportó mucho porque García se peleó con el exterior. Como no quería pagar la deuda externa, se peleó con el resto del mundo y gran parte del mundo no nos quiso comprar, ¿no? Entonces, esta composición de exportaciones, de importaciones, va cambiando según los periodos. Y depende, evidentemente depende del entorno internacional, de todo eso, pero hay algunas decisiones de estos políticos que impactaron en las importaciones y exportaciones. Eso lo hice un poquito en el texto que han leído ustedes. Entonces, más o menos me dicen, mira, en Alan García, pero en Belaunde, eh, no se exportaba mucho cemento, ¿no? No sé, porque quizás todo el cemento se utilizaba para la producción, para hacer infraestructura dentro del país, ¿no? En Velasco no se exportaba muchos alimentos porque la agricultura de exportación se terminó porque expropió a todos los dueños de de las grandes haciendas, entonces ya no se exportaba alimentos, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Lo mismo en exportaciones y luego en importaciones. La idea es de que pongan, no es necesario que me pongan preguntas taxativas, sino utilicen el texto. Si no hay el texto, ustedes en su cabeza digan, a ver, ¿qué es lo que hizo ese presidente? Y puedan poner quizás una hipótesis, ¿no? Yo creo que pudo suceder por esto o por aquello. Entonces, ese es el trabajo de hoy. ¿Tienen preguntas, chicos? Entonces, somos 4:53. 5:50 nos volvemos a reunir y espero que al menos 2 grupos se expongan hoy día. Si son más, por mí feliz. Pero a las 5:50 nos reunimos y los que quieran exponer me dicen de frente, yo quiero exponer y así ganamos tiempo. ¿Ok, chicos? Entonces nos vemos en una hora, en casi una hora. Igual, voy a estar conectado acá si tienen dudas.
Ok, chicos, ¿qué tal? Espero que ya estén todos. ¿Algún grupo que en particular quiera empezar a exponer? Recuerden que tenemos unos 10 minutos. Y no se olviden de subir también sus PDF, sus slides, sus presentaciones a Paideia, ¿no? Solamente un grupo todavía subió, todavía tienen tiempo para subirlo. ¿Pero alguno quiere exponer, chicos? Recuerden que esta es la penúltima actividad. Tengo una mano levantada de Fernanda. Sí, profesor, el grupo 2 quiere exponer. Ok, te voy a dar para compartir, hacer configure. Es grupo 2, ¿no? Déjame anotar. Puedes compartir. ¿Podría permitirle el acceso a mi compañera para que pueda compartir pantalla, por favor? Es que mi internet está un poco lento. Ya. ¿Cuál es el apellido de tu compañera? Hurtado. Hurtado. ¿Qué es Hurtado? Ya está. Ahora puedes compartir. Ya, pueden compartir. Grupo 2. ¿Se observa? Sí. Sí, sí se puede ver, gracias. Ya. Bueno, profesor, este es nuestro PPT sobre las exportaciones e importaciones del Perú en los años 1965, el 72, 77, el 82 y el 87. Siguiente, por favor. Durante el gobierno de Belaúnde pudimos observar que en las exportaciones teníamos mayores índices en las materias primas, esencialmente en el algodón, el pelo fino de animal, minerales también. Así como en la comida, los indicadores muestran a la harina, al polvo de carne y al pescado con mayores índices, 20%. En el caso de las importaciones, tuvimos un mayor porcentaje en las maquinarias y vehículos, esencialmente los vehículos de motor para pasajeros y los vehículos para mercancías. En cuanto a los materiales para manufactura, tuvimos principalmente el papel y los cables. En cuanto a la comida, ahí pueden observar que está de color amarillo. El trigo, los bovinos y la leche destacaron en este aspecto. Siguiente, por favor. En cuanto al gobierno de Velasco, tuvimos en las exportaciones las materias primas, comida y materiales de manufactura. En cuanto a las materias primas, están los minerales como el cobre, zinc y también el algodón. En la comida tenemos a la harina, al azúcar y el café, mientras que en los materiales de manufactura destacan el cobre, plata y plomo. En cuanto a las importaciones, tenemos a la maquinaria y vehículos. Aquí específicamente tenemos a los vehículos de motor y las aeronaves. En la comida también tenemos al trigo, la leche y el bovino, que coincide con las importaciones del gobierno anterior. Los materiales de manufactura tenemos aquí el hierro, acero y papel. Siguiente, por favor. Bueno, en el gobierno de Velasco se utilizó la reforma para eliminar las haciendas tradicionales. Nacionalizó la industria petrolera y la mayor parte de las minas más importantes. Pero hubo una mala administración macroeconómica.
Las reformas estimularon la inversión industrial, pero la alta protección debilitó las presiones para lograr mayor eficacia y progreso técnico. La protección también favoreció los ingresos industriales y sus trabajadores en relación con los trabajadores agrícolas de bajos ingresos y con los del sector informal urbano. Esta estrategia promovió una industria dependiente de la protección y de los insumos y equipos importados para su propia capacidad productiva. Aquí tuvimos un aumento de casi 210 millones. Por la sustitución de importaciones, ya nos importaba tanto que los productos que nosotros producíamos, por la sustitución de importaciones ya nos importaba tanto los productos que nosotros producíamos. En consecuencia, porcentualmente cayeron. Además, la maquinaria subió. Siguiente. Gracias. Mi compañero va a continuar con la exposición. Ya, en las exportaciones e importaciones del Perú en el periodo de Morales Bermúdez, hubo un uso más activo del CERTEX, sistema de subsidios para nuevas exportaciones, y también permitió al sector industrial peruano realizar exportaciones significativas, pasando incluso de representar el 2% de importación en parte de Latinoamérica al 11%, y parece que los minerales volvieron a ser lo más exportado en el Perú, del Perú digo, como se puede observar en la primera imagen. Los materiales de manufactura, cobre, plata y plomo fueron los que predominaron. En el caso de, después sigue la comida, el café, harina de carne, pescado y azúcar. Tercero está materias primas como el zinc, hierro y plomo. En cuanto a las importaciones, predominó la maquinaria y vehículos, maquinaria para industrias, vehículos de motor. Siguiente, combustible, petróleo y químicos preparados, abonos minerales o químicos. Siguiente, por favor. En el periodo de Belaúnde se eliminaron las restricciones cuantitativas a las importaciones. Buena parte de los aranceles fueron reducidos. En el caso de las exportaciones, lo que predomina son los servicios, transporte y turismo. Después, materiales de manufactura, cobre, plata y plomo. Y tercero, materias primas como el zinc y otros concentrados. En cuanto a las importaciones, están los servicios como el transporte y las maquinarias y vehículos como vehículos de motor, menos los buses. Exportaciones e importaciones del Perú en el periodo de García. En cuanto a las exportaciones, predominan los servicios como el transporte, viaje y turismo, siguiendo de materias primas como el plomo y concentrados y el zinc, materiales de manufactura como cobre y plata. Y en cuanto a las importaciones, los pagos por el servicio de la deuda se limitarían 10% de las exportaciones para conservar el restante 90% para importar insumos productivos y maquinaria. Bueno, como se puede ver, en primer lugar están los servicios transporte, viaje y turismo. Segundo, maquinarias y vehículos como los vehículos de motor. Tercero, productos químicos como el polietileno y medicamentos. Y finalmente, la comida como el trigo y el azúcar. Gracias. Genial, chicas, está muy bien. Algo que me gustaría resaltar es que el trigo, ¿no? El trigo cada vez ha vuelto más grande su importación, no solamente porque tenemos más población, sino porque es difícil producir trigo en el Perú. Es una de las grandes restricciones que tenemos acá. El trigo se utiliza para hacer pan que todos comemos, entonces que sea un producto importado es como que nos pone muy vulnerables, ¿no? Dirían vulnerabilidad alimenticia, ¿no? Un pequeño cambio del precio internacional de ese producto como que afecta a toda la familia, ¿no? Entonces, importar alimentos es a veces muy malo para el desarrollo. La teoría del desarrollo dice que lo primero que un país debe buscar es ser autosuficiente
en su alimentación. Es decir, un país debería estar, su estructura productiva debería asegurar de que los alimentos nunca se desabastezcan, pero si importan la mayor cantidad de alimentos, eso es imposible, ¿no? Entonces eso es algo que quizás se debe resolver con el tiempo. ¿Algún grupo más que quiera exponerlos? Gustavo. Sí, grupo 4, creo. Grupo 4. Ya, te estoy poniendo como coanfitrión y voy a anotar que es grupo 4. Puedes compartir pantalla. Puedes compartir, Gustavo. No, no me permite. A ver, Gustavo. No, Ah, no, no se puede, creo. me equivoqué, Gustavo, creo. A ver, ahora. Sí, sí, ahorita lo. Ya, genial. Empieza cuando lo desees. Somos el grupo 4 por Alicia Saito, Gustavo Maita e Isabel Vázquez. Las exportaciones, por ejemplo, en la época de Belaúnde en 1965 y entre 1972 72, se puede notar que los productos más importantes se mantuvieron entre las materias sin procesar. Dentro de este grupo, los materiales de mayor exportación fueron el algodón, los derivados del cobre. En la época de Morales Bermúdez, si bien los alimentos se mantuvieron en una gran importancia en la exportación, eh, la exportación de materiales manufacturados cobró principal importancia. Ello gracias al desarrollo del cobre, de la plata y otros minerales. De ahí el periodo de Belaúnde, que se da el cambio de materia exportadora, que es muy notorio, pues las exportaciones de servicios tales como el turismo y el transporte llegan a formar el 20% del total de exportaciones, en donde queda en segundo lugar la exportación de productos de fabricación de materiales. Mm. Por último, en las exportaciones está el Alan García. El periodo de Alan García se aprecia que se mantiene como principal producto de exportación la exportación de los servicios, pero existe un mínimo cambio respecto al porcentaje de exportaciones en torno a materiales sin procesar y materiales para la manufactura. Además, se nota un incremento en la exportación de alimentos, lo cual puede estar relacionado al impulso que García buscó darle a la agricultura en aquella época. En el caso de las importaciones, en los tres primeros periodos se ve que predomina la importación de maquinaria y vehículos. El gobierno de Belaúnde fue reformista e incluyó la industrialización en vez de importación, es importante mencionar eso, y otras medidas proteccionistas. En el gobierno de Velasco se continúa importando más maquinaria y varía entre material manufacturero y comida, que también se repite acá. Y lo mismo casi en el caso de Morales Bermúdez. En los dos últimos periodos está el de Belaúnde y el de Alan García.
predomina los servicios, como el transporte, y continúa siendo bastante importado la maquinaria y los vehículos, como en los periodos anteriores. Y lo mismo sucede en el periodo de Ana García. Bueno, gracias. Genial, Gustavo. Otra cosa que se puede resaltar es que, si se dan cuenta, nuestras exportaciones, el grueso de exportaciones son minerales en los últimos periodos de Alan García, pero ya son minerales un poquito más refinados, ¿no? Ya están en planchas, en lingotes. En el primer periodo de Belaúnde era todavía material de minería, pero tierra, simplemente los polvos. Eh, Eso ha cambiado en algo. Ahora hay algunas refinerías en el Perú. Hay una refinería súper grande de metales, en una siderúrgica muy grande que se encarga de eso. Y hay algunas mineras que tienen su siderúrgica al costado. Pero aún así no hemos dado un paso siguiente, ¿no? Hemos dado el paso de ya no exportar polvos y tierras, sino exportar planchas y lingotes, pero no hemos dado el paso siguiente, que es hacer productos con esas planchas o bienes, ¿no? Como hacer cables, no sé, o hacer, eh, no sé, hacer productos ya de metal, productos de plata, productos de oro y exportarlos ya con un valor agregado adicional, ¿no? Todavía nos falta ese paso, estamos muy retrasados en eso. Acá Valeria me pregunta, y sí, Valeria, pueden exponer normal, no hay problema. Acá me dice la próxima. ¿Lo pueden exponer hoy día, Valeria? ¿O es necesario, o tienen la restricción de hoy día? Lo que pasa es que ahorita yo me tengo que retirar de la reunión y mi otro compañero ya no va a ingresar. Ah, ya, ok. Entonces, suban su trabajo Sí, ya lo subí. Por y, eso le quería preguntar si sería posible al comienzo de la próxima clase lo podríamos exponer. ok, si otro grupo también se anima a exponer al inicio de la siguiente clase, igual lo puede hacer. Ya, gracias. Entonces, chicos, ya nos pasamos la hora, 10 minutos, wow. Entonces, ya nos vemos en la siguiente clase. Cuídense y ya les estoy hablando por correo si hay alguna novedad. Hola, Diego, ¿estás? Dime, Edison. Diego, esta es una pregunta, pero de otro curso. Dime más. Hola, es que vi que estás, creo, también como jefe de práctica en Economía Internacional. Ah, Y que quería consultar.